tal? Bienvenidos una vez más a la hora de leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy quiero hablar del nuevo libro de Jazmina Barrera, que es una escritora mexicana de quien he reseñado un par de libros aquí en el canal Línea Negra, que habla sobre el embarazo, y también más recientemente reseñé Reina de Espadas, que es donde habla pues de la vida de la escritora poblana Elena Garro. Ahora, este nuevo se llama La Infancia y pertenece a la colección Cinco Miradas del editorial Gris Tormenta. Entonces, bueno, pues obviamente nos va a dar cinco miradas sobre la infancia, y es un libro donde ella, incluso en la introducción, nos dice que es una selección totalmente arbitraria, pero bueno, son textos que a ella le gustan. Ahora, ¿de qué va este libro sobre la infancia? Bueno, pues nos da el punto de vista infantil sobre los libros y cómo se hicieron lectores de cinco escritores. Entre ellos está, bueno, Sartre, que digamos es el que deja hasta el final porque cierra con una imagen maravilloso, pero bueno, está J.M. Barrie, quien nos cuenta la historia que todos conocemos de Peter Pan y de Wendy y sus hermanos, y cómo es que Wendy llega a conocer a Peter Pan. Es solamente un pequeño fragmento. Es muy interesante ver la parte que ella elige, ¿no? La parte que está aquí en Cinco Miradas sobre la Infancia es cuando se hace la descripción del país de nunca jamás y cómo este es distinto para cada uno de nosotros, como una metáfora de la infancia misma, ¿no? La infancia es distinta para cada uno de nosotros, y eso es lo que se trata de representar, digamos así, en este fragmento, en esta selección que ha hecho. También está Helen Dewitt, que con un fragmento del Último Samurái. Es un libro que yo no he leído, que no conocía, y bueno, me gustó mucho leer esta parte. También saber un poco de la controversia que se originó por el título, que nada tiene que ver con, obviamente, la película de Tom Cruise. No tiene que ver, o solamente hace referencia a la película de Kurosawa. Entonces, el título ya de por sí le trajo conflictos a la escritora. Y bueno, en realidad este pasaje habla de cómo ella pues llega a estudiar a Oxford, estudia idiomas, estudia los lenguajes, entonces hace una investigación profunda sobre diferentes idiomas, y también nos habla un poco del hijo que tiene altas capacidades, y entonces cómo es que ella se puede relacionar con un niño que es tan ávido de conocimiento, que va tan adelantado en cuestiones de aprendizaje, pero que al mismo tiempo, pues obviamente solamente es un niño y hay que saber dirigirlo por este camino. Entonces ella dice que al leer las historias de samuráis, pues ella le está dando, digamos que una figura masculina, una figura paterna a su hijo, y de ahí es donde se deriva este fragmento que está contándonos aquí en esta selección que hace Jazmina Barrera. También están las dos primeras cartas del libro Memoria por correspondencia de Emma Reyes, que yo también ya reseñé en este canal, y que les decía, son las dos primeras cartas que son extraordinarias, que es cuando te atrapa y reflexiona, o no de reflexiona, describe cómo fue su infancia, una infancia muy pobre en Colombia, que bueno, todo lo que va a venir después, cuando va a vivir con las monjas y después convertirse en la figura que es, pero este libro de Emma Reyes es entrañable porque refleja la inocencia también de cómo ella veía las situaciones que pasaban en su casa cuando era niña. Entonces lo recomiendo muchísimo, e incluso pues regresen a la reseña que yo hice aquí ya en la hora de leer. La cuarta selección es de la autora, una selección de Verónica Murguía, que se llama Una infancia normal. Es muy bonito porque, bueno, ella crece en la Ciudad de México, entonces va retratando lo que pasa en ese contexto. Obviamente nos habla de los temas principales o lo que regían su infancia, cómo eran las dinámicas en casa, cuál era la relación con sus padres. Y bueno, aquí algo que es muy, muy rescatable en lo que dice Verónica Murguía es la relación que tiene con la abuela, ¿no? Cómo ella la vuelve lectora, y cómo los libros que estaban en casa de la abuela se vuelven un refugio para ella, y ahí aprende muchas de las cosas que sabe actualmente y que la definieron en su personalidad. Es más bien como una digresión sobre lo que para ella representó la lectura y cómo se aproximó a los libros en un mundo donde los padres
pues eran quienes decían lo que había que hacer sin dar muchas explicaciones, ¿no? Incluso dice, esto es así porque lo digo yo, ¿no? Entonces, bueno, ese es el contexto de la Ciudad de México, cómo estaba, cómo era de importante o es de importante la religión en un país como este, cómo es la relación con los padres, está muy, muy bien retratado ahí y obviamente la relación que tiene Verónica Murguía con los libros. Y el último es la selección de Sartre, donde se titula Palabras, es un fragmento de esto que fue publicado por el mismo autor en una revista que él fundó y habla también de su infancia, de cómo era la relación que tenía con los libros en ese momento y cómo incluso ya estaba rodeado de ellos sin siquiera haber aprendido a leer, ¿no? Entonces los libros se convirtieron en una realidad, en una forma de vida para él. También habla un poco de dónde está él situado en esta clase pues que es acomodada, que tiene muchas facilidades y privilegios y entonces cómo ve él el mundo desde ahí. Obviamente, pues, ¿qué podemos decir? Está muy, muy bien escrito, te engancha, te transporta a ese París de esa época, cómo describe los jardines de Luxemburgo, cómo él transcurría su vida, las cosas que le decía a su madre, las cosas que le enseñó su padre y bueno, también otra vez presente ahí con mucha relevancia el papel de los abuelos. Es muy bonito también cómo lo termina en el sentido de esta imagen donde para él los mismos escritores son libros que transitan y que están alrededor suyo y que se convirtieron en la infancia en sus mejores amigos, ¿no? Eran quienes lo acompañaban, al igual que dice Verónica Murguía. Entonces, como verán, este es un libro, bueno, pues que sí, nos lleva a explorar esta infancia, estos primeros años de los escritores que, bueno, son bien conocidos por nosotros y que de quienes hemos seguido su obra, pero creo que al principio cuando empecé a leerlo trataba de buscar un hilo conductor en estas historias, además de la obvia que es la infancia y cómo se hicieron lectores. Creo que en todas ellas hay un poco de humor, hay ciertos toques que nos dejan ver pues la inocencia de la infancia y cómo se ve el mundo desde otro lugar que es pues sí mucho más inocente y que además es mucho más rico en imaginación y en pensar que siempre hay algo que está sucediendo que hay que aprender y que estamos ávidos de observar. También, pues en estos relatos de infancia, todo sucede en el presente, ¿no? Estos escritores, a pesar de que obviamente están escribiendo desde adultos, pues nos están contando de ese momento, de ese presente donde estaban rodeados de su familia, de las personas que los educaron, pero también estaban rodeados de libros y cómo es que llegaron a convertirse en los escritores que son en la vida adulta para regalarnos estas páginas. Creo que también, pues este sí, como dice al inicio en la introducción Jasmina Barrera, es su selección personal porque son textos que a ella de alguna manera seguramente le reflejan algo, le proyectan algo y bueno, es también muy valioso para conocer cuáles son sus lecturas y cuáles son sus intereses. Creo que en el fondo todos los que somos ávidos lectores y que nos gusta estar siempre rodeados de libros, tenemos la esperanza de que nuestros hijos también sean lectores, ¿no? Que se enamoren de los libros que nosotros nos enamoramos, de los libros con los que nosotros aprendimos sobre el mundo y sobre las emociones y sobre las personas y sobre diferentes lugares. Pero bueno, ya con el tiempo te das cuenta que los hijos pues tienen intereses diferentes, se enamoran de libros diferentes y se entusiasman por cosas muy distintas a las que nosotros pensamos. Entonces, creo que Jasmina Barrera está transitando por ese periodo donde queremos que los hijos aprendan y revivan lo que nosotros vivimos tan bonito y tan imaginativo en la infancia y bueno, pues todavía hay que transitar por esta etapa. Entonces, les recomiendo que lean este pequeña selección, porque bueno, no es una antología, pero es una pequeña selección de las 5 miradas a la infancia de estos 5 grandes escritores. Es muy entretenida de leer, además muy rápida y estoy segura que la van a disfrutar. Espero que le den like a este video y nos vemos la próxima en la hora de leer.